con letras rojas en la historia del crimen organizado en el país. Como secretario de Seguridad Pública Federal, impulsó una política frontal de combate al narcotráfico que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250,000 muertos. Pero la tragedia lo acompaña desde años atrás. Forjado en los cuestionados organismos policíacos y de espionaje mexicanos, ha sido señalado de ser parte de un cártel policíaco que decide el devenir de los delitos en el país. La periodista Anabel Hernández habló del grupo del que forma parte García Luna, cómo se fueron fortaleciendo. Tenemos que entender que este grupo criminal pues no nació así fuerte, fue creciendo poco a poco, incluso en sus crímenes. Por ejemplo, en el 98, 99, Genaro García Luna, cuando estaba ahí en la Policía Federal, eran los últimos años del sexenio de Ernesto Zedillo, recordarás esta ola de secuestros salvajes que hubo en México, donde estaba el Mochaorejas, donde estaban otros terribles secuestradores que mutilaban, que violentaban a sus secuestradores para presionar a las familias a que les pagaran esos secuestros. Bueno, pues uno de los grandes protectores era justamente Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Ellos protegían a estos descuartizadores y mutiladores. Ahí nació parte de su estructura criminal, parte de sus actividades criminales. Después, algunas de estas bandas de secuestradores, a su vez, estaban vinculadas a células de otros cárteles. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa. Algunos familiares del Güero Palma estaban involucrados en estas bandas de secuestradores. Hoy operan más allá de sexenios. Hoy no importa que García Luna esté en la cárcel porque hay toda una estructura que opera como cártel policíaco. Con el tiempo, ya en la Agencia Federal de Investigaciones, ya no solo protegían a asaltantes, a secuestradores, a personas que se dedicaban a la trata de personas, sino empezaron a vincularse con integrantes del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva, cuando en aquella época existía la federación y trabajaban como un mismo grupo criminal, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Los primeros expedientes que se abren en contra de esta organización criminal policíaca fueron en la época de Vicente Fox, en el año 2004-2005, en la Procuraduría General de la República. Yo he hablado con funcionarios que estuvieron en aquella época y me confirman que es así. Yo tengo parte de los documentos que fue en parte lo que publiqué en el primer libro de investigación sobre este grupo criminal, porque yo lo llevo investigando ya muchísimo tiempo, que fue publicado en el 2008, de los cómplices del presidente, cuando este grupo criminal estaba en la cúspide de su poder. Cuando Genaro García Luna era el intocable secretario de Seguridad Pública y Luis Cárdenas Palomino, pues ahí su compinche, su asociado, su brazo derecho, ¿no? Junto con Armando Espinosa de Benito, junto con Facundo Rosas, junto con Ramón Pequeño, junto con tantos otros que formaban parte del propio Tomás Herón, que en ese momento estaba trabajando en el Estado de México con Enrique Peña Nieto, ¿no? Otro miembro importante de este grupo criminal es Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico de la presidencia en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Entonces, como ves, realmente son historias que se van entrelazando y por eso van pudiendo perpetuarse no solo en un sexenio, sino en diferentes sexenios hasta el día de hoy. Como la lógica de los carteles de la droga, no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, si cómo se llame, no importa. Lo que importa es que me es útil, yo me inserto ahí y desde ahí opero, desde dentro del gobierno, que es lo que ha hecho esta organización. García Luna también estuvo en el centro de la polémica desatada por el célebre caso Case Vallarta, una de las detenciones más mediáticas y controversiales del país, y el detonante de un conflicto diplomático con Francia. Fue el 9 de diciembre de 2005 cuando millones de mexicanos pudieron ver en vivo por televisión cómo agentes entraban a un rancho del sur de la Ciudad de México y detenían a la ciudadana francesa Florence Cassé y a su compañero Israel Vallarta, quien confesaba ante las cámaras el secuestro de 3 personas.
La operación, sin embargo, se reveló como un montaje. En palabras de García Luna, una recreación organizada a petición de las televisoras, con la que mantenían una relación muy cercana. Y en el 2013 la Suprema Corte Mexicana ordenó suspender la condena a 60 años de Casé por considerar que la transmisión había contaminado el juicio en el que había sido declarada culpable. Pero para entonces García Luna ya se había mudado a Estados Unidos, donde fue detenido en 2019. Pasó de vestir lujosos trajes al uniforme verde caqui del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra recluido acusado por varios cargos de narcotráfico y en donde espera su juicio, que sin duda será más importante en la historia del crimen organizado entre México y Estados Unidos. Para La Octava, Aislinn Cosbert.